Hablábamos de las vacunas, Chino, un tema por supuesto que nos tiene a todos, además de la expectativa respecto de la Corte y de los nuevos anuncios. Y quería preguntarte, porque realmente no lo sé, cuál era tu posición acerca de los movimientos reclamando, sí lo escuché a Pérsico, no te había escuchado a vos, reclamando ser vacunados, sobre todo quienes están trabajando en los comedores. No, no hay ningún reclamo. ¿No hay un reclamo? En el primer decreto del año pasado, no sé si fue 19, 20, 21 de marzo, todas las personas vinculadas a los comedores populares fueron designadas trabajadores esenciales. Ustedes se acuerdan que en aquel momento para poder movilizarse se requería la autorización y había que ser trabajador esencial. Ya en aquella época, hace más de un año, 13 meses, se determinó que eran trabajadores esenciales. Y no es que hay un reclamo, escuché por ahí el disparate, están cambiando vacunas para no movilizar. Salió una noticia donde dicen que hay la posibilidad de que se vacunen y dijimos que sí, es cierto. Pero en el marco de lo que vos señalás, nosotros no ignoramos que hay una situación de vacuna compleja, que hay otras personas, nombraste transportistas, al personal médico, aunque en la provincia estarían todos vacunados, trabajadores de supermercados, todos se consideran esenciales y de alguna manera para que esta los sociedad periodistas también, y no se nos ocurre pedir... levanta la mano el camarógrafo, Sí. también es un trabajador esencial porque hace la comunicación de una sociedad democrática. Lo que obviamente que se reconozca que son trabajadores esenciales, las mujeres mayoritariamente y también hombres que atienden los comedores populares, es muy importante porque se visualiza un accionar solidario, positivo, de miles y miles de personas que sostienen más de 11.000, 12.000 comedores populares todos los días. Y se irán vacunando en el marco del proceso que el propio sistema de salud, nación y provincia determine. O sea, no están pidiendo subir en el escalafón establecido que es salud, mayores de 60, lo que está establecido por salud. Cuando apareció la crisis, no de ahora, desde hace muchísimo tiempo, los sectores sociales que más rápido se organizan en términos de solidaridad, en términos de amor, porque ahí no hay que ir a una asamblea para ver a quién van a votar, de qué partido son. Se hace una asamblea para ver cómo se construye un comedor, cómo se prepara la comida, cómo hay una salita de primeros, para los primeros años los chicos que los padres se van a trabajar, cómo se atiende a una chica que es golpeada y no llega al Estado y se la protege para que no le pase algo más grave, cómo se rescata a los pibes de la esquina que están con la droga. Es en los barrios populares. Entonces, nosotros, digo, yo no vivo en un barrio popular, no voy a ser hipócrita, tampoco soy un dirigente social, soy un dirigente político que estoy en una organización político-social, pero yo estoy orgulloso de estas compañeras. Hoy estuve en el barrio de La Esperanza, en 3 de febrero, en Pablo Podestá. Vos tenés que hablar no solamente con los militantes, con los vecinos. El reconocimiento que hay a que el Estado esté presente, que las organizaciones sociales lleguen, también hay interpelaciones, también hay críticas, también hay reclamos. Ahí voy, digamos, ¿sabes? El malestar de cierto sector, y ahora le voy a pedir a Javi, pues salieron algunos dirigentes o referentes políticos a cuestionar, se quieren vacunar no por los comedores, sino se quieren vacunar para después poder salir, digamos, a protestar o hacer marchas como la que vimos el otro día en la 9 de julio, sin riesgo de contagio. ¿Querés leer alguno, digo, para que el Chino pueda...? Tenemos ahí algunos dirigentes caracterizados de la oposición, Patricia Bullrich, empezando por Patricia Bullrich, que decía, son esenciales los mozos que atienden comedores de fábricas y también los de los bares. Son esenciales los panaderos y quienes hacen pizzas en un barrio. ¿Por qué no reciben vacunas? Una sociedad con ética se constituye en base a criterios y no desde la amistad con el presidente. Sí, acá los movimientos sociales pidieron, ahí dice, ¿no? 70.000 vacunas, el gobierno analiza considerarlo primero esencial. que nadie pidió nada. Esto es una noticia que salió y cuando te preguntan, ¿son trabajadores esenciales? Sí. ¿Se van a vacunar? Sí. ¿Cuándo? Y cuando nos toque. Yo no estoy vacunado, por ejemplo. Tengo un pibe más de 40 que tuvo cáncer, hijo mío tampoco está vacunado. O sea, no es un tema de que uno está corriendo detrás de la vacuna. Somos conscientes de las dificultades que sufren todos los argentinos. Ahora, Chino, y también de la alegría, que causa a una familia cuando el abuelo o el papá se vacunó. Pero Chino, vos no estás vacunado porque hubo una decisión de jefatura de gabinete que nadie de jefatura, que iban a ser los últimos, lo había dicho Santiago Cafiero, que iban a ser los últimos. No es cierto. Igual a mí no me, pero son estratégicos. Pero a mí nadie me dijo nada. Pero, Jaime, ¿O es una decisión personal? No me llamaron para vacunar y no me toque. Cuando me llamen me vacunaré. Bueno, a ver, hay situaciones diferentes, ¿no? En el gabinete. A ver, yo creo que el personal de salud, por ejemplo, toda la primera línea de salud, se debió y se vacunó
los primeros días y es razonable. Yo recuerdo haber hablado con Arnaldo Medina agosto. Estaba en Roca, bueno, en su ciudad además. Explotada Roca. Uno de los secretarios de salud en el Ministerio de Salud de la Nación. Una de las pocas ciudades que en aquel momento tuvo rebasado el hospital. Un día la llama a Carla, era secretaria, estaba en Jujuy. Jujuy también, incendiado. Doy dos nombres, pero Colia, gracias a Dios, sobrevivió. Estuvo en terapia mucho tiempo, subsecretario, fue ministro de Salud de la provincia. Estaba en la trinchera como corresponde, además. Entonces, a ese personal, igual que a todo el resto del personal de salud, pero sobre todo a los que conducen el proceso de salud, en la nación y en las provincias, ¿cómo no lo vas a vacunar? No, pero yo creo que en mi caso, yo soy secretario de Estado, pero yo voy mucho a la calle, voy todos los días a los barrios, pero mi tarea es distinta, yo no estoy en una tarea de salud. Entonces me voy a vacunar cuando me toque. No es que estoy pidiendo, che, vacúnenme. Pero no todos los funcionarios han reaccionado de la misma manera. El 99.9... que se consideran estratégicos que pidieron vacunar. El 99.9 de los funcionarios del gobierno nacional o se vacunaron cuando le correspondió o estamos sin vacunar. Pero Navarro, yo creo que hasta le doy la derecha de que merece más la vacuna una mujer que está en un comedor todos los días durante la pandemia que Zanini, que se vacunó como personal de salud, que... No sé, que Tristán Bauer, que se dio las 2 dosis como personal estratégico. Ministro de Cultura. Así como hay otros ministros como Agustín Rossi, que dijo, yo me anoté en Santa Fe, estoy esperando que me llamen. Es cierto que genera, incluso me imagino dentro del propio gobierno, una situación de tensión. Che, hay personal de salud, hay militantes que están en los comedores y se vacuna el ministro de Cultura como personal estratégico. Ahí hay algo raro que no termina de quedar claro. No sé qué piensa. Sí, por supuesto. Yo dije, el 99.9 de los funcionarios no nos hemos vacunado, salvo lo que les correspondió. Presidente de la Nación, ¿correspondía vacunarlo? Por supuesto. Al equipo que transita con el Presidente de la Nación todos los días, ¿hay que vacunarlo? Por supuesto. Después cada caso es particular, yo no voy a opinar porque no conozco. Lo que sí reivindico, que todo el personal de salud, desde la conducción del Ministerio Nacional hasta todo el ámbito, hasta la última unidad sanitaria, en el último barrio perdido de Argentina, tiene que estar vacunados también. Después, por supuesto, a ver, ¿qué hace PAN? ¿Es esencial? Sí. Yo no coincido en nada con Patricia Bullrich, pero eso que dice es cierto. ¿Un mozo es esencial? Sí. ¿El chofer es esencial? Sí. ¿El camarógrafo que recién levantaba la mano? Todos somos esenciales, pero en ese marco de que todos somos esenciales, vos vas teniendo una prioridad acá y en todas partes del mundo en el marco de lo que vos aportás en este proceso de una enfermedad inédita, novedosa, desconocida. Yo te escuchaba parte de tu editorial. Es cierto que se pueden analizar los criterios, pero estamos aprendiendo sobre la marcha. No hay un libro escrito de cómo se transita esta pandemia que no sabemos cómo es. Pero Navarro, está vacunando gente que no está expuesta al virus, a eso. Estamos todos expuestos, digamos, pero no particularmente expuestos. Convengamos que con la vacuna ya criterio, sabemos... Estaba hablando de un criterio general. No estamos hablando de casos particulares. A ver, Arieto, ¿querés contarlo? Perdón, sí. Javi. Sí. Leo lo de Arieto. Para ver cómo se fue caldeando el día hoy. El mismo tono de Patricia Bullrich, supongo, no sé dónde la tengo. No vacunan a las fuerzas de seguridad, pero le pretenden dar 70.000 vacunas al movimiento Evita. Pero es falso, está bien. A mí me parece que la política es válida que tenga diferencias. ¿Cómo se construye un acuerdo con el que piensa distinto? ¿Por qué puedo dialogar con él? Porque trato de acercar posiciones. Lo que yo me sorprende, sobre todo en un momento de tal gravedad, que haya dirigentes que se pasen gritando, insultando, calumniando, ir a Olivos, como fue Patricia Bullrich, donde hay un montón de personas insultando al presidente y ella legitimándolo como presidenta de la principal fuerza opositora. O ir a la televisión y decir, yo escucho cada cosa en la televisión, no en este canal, en otros canales, que me impactan. Porque, a ver, una cosa es criticar y disentir. ¿Somos infalibles? No. Podemos escribir un libro de los errores que cometimos y que vamos a cometer. Porque no somos infalibles, también tenemos aciertos. También yo estoy orgulloso de un presidente que no especula. Cuando Alberto Fernández decidió hace 30 días y después 15 días después decisiones, no lo hizo mirando las encuestas, no lo hizo mirando un focus group, no lo hizo pensando qué iban a pensar de él. Lo hizo sabiendo que afrontaba costos porque estaba en juego la salud de los argentinos y tomó medidas para preservar la salud de todos los argentinos. No era una cuestión partidaria como quisieron hacernos creer, porque la ciudad es de un color político, que La Matanza es de Juntos por el Cambio, Loma de Zamora está gobernado por el intendente de Macri, Florencio Varela. No, se tomó el AMBA y por los números.
¿Qué cantidad de contagios tenemos en el AMBA? Más de 7.000 cada 100.000 personas. Pero Chino, en Alemania, cuando estás superando los 160, suspenden las cada clases. 100.000 suspenden. Ahora, Bueno, lo que nos entonces preguntamos- seamos más o menos razonables y serios en las críticas, en los análisis, sobre todo quienes tenemos responsabilidad dirigencial, oficialistas u opositores, Ahora, los que forman opinión, porque si no... Pero vos ¿qué? estás en esas reuniones, en las reuniones de gabinete, en las reuniones importantes. Digo, estamos a 24 horas. Del otro lado, la verdad es que hay un montón de argentinos en todo el país, pues esta señal, la verdad que llega a todo el país, preocupadísimos sin saber a 24 horas ni siquiera por dónde se va a ir. Si el lunes los chicos de secundario van a ir al colegio, me entero por Javier Calvo, digamos, pero todavía no hay una comunicación oficial al respecto. Digo, ¿no hay cierta improvisación sobre cómo se comunica una medida semejante? A mí me parece que tenemos mucha ansiedad, que es Pero lógico. ¿cómo no vamos? No, Pero es ¿cómo no lógico, vamos a ver, tener ansiedad? yo tengo ansiedad. Por supuesto quiero saber, algunas cosas sé, otras más o menos. Obviamente no las pienso decir. ¿Por qué? Porque tienen que formalizarse mañana. Puede haber cambios, puede haber discusiones, se va a interactuar con otras jurisdicciones, se va a seguir consultando. O sea, hasta Presidente último, consulta. eso no es eso, porque hasta último momento no es se improvisar, siguen porque vos discutiendo. tenés que tener en el tablero todos los elementos que se van moviendo permanentemente. Y además hay una voluntad de consensuar y de acordar. Nosotros creemos que esto es una decisión del sistema político democrático, no de un partido. Esto no es un tema de un partido, de un gobierno. Más allá que no renunciamos a la obligación de gobernar porque para eso fuimos elegidos. Pero si nosotros construimos consenso mayoritario, no solamente con Rodríguez Larreta, o con Perotti, o con Schiaretti, o con Morales, sino también con la sociedad. Y la sociedad mayoritariamente acompaña este proceso. Se cuida. Ustedes, cuando vamos a buscar al que no se cuida, es la minoría. Es el pibe que hace la fiesta clandestina, o el muchachote, o el vivo, o lo que sea. Sí, pero esa la minoría mayoría de los contagia al pibes- resto, bueno. Pero obvio, pero son Ayer- el 10%, el 15%. Valoremos al 75%, 80% de los argentinos, que con muchas dificultades, porque es difícil cuidarte cuando vienes a la mañana en un tren, o cuando vas en un colectivo, cuando estás en una esquina y hay muchas personas y vos estás con tu barbijo preocupado a ver si alguien tosió, o a qué distancia está el de al lado y si tiene el barbijo bien puesto. Ayer el asesor del gobierno, Luis Cámara, nos decía acá en el programa que él estaba muy preocupado por las movilizaciones sociales, Muy. por el impacto que tienen epidemiológicamente. Desde su acercamiento ahí, que también las organizaciones cumplen un rol conteniendo el conflicto social, ¿cómo es esa mirada respecto al contagio en las marchas? Primero, ¿hay motivo para hacer reclamos? Sí. ¿Hay situaciones de pobreza y de inequidad social que justifican el reclamo? Sí. ¿Hay que movilizar? Humildemente, quienes integramos el movimiento Evita y muchas otras organizaciones, pensamos que no. Que este es un momento que hay que tener la calma y esperar que salgamos de este atolladero, de este alza de contagios y de letalidad, para poder volver a reclamar. Hay otras organizaciones que piensan que sí, y tienen sus argumentos. Yo no los comparto, pero tampoco los descalifico. Porque vivimos en el marco de la democracia. Lo que sí creo que lo que no se puede violar es ni la legalidad ni poner en riesgo la salud de los demás. Va lo mismo para una fiesta clandestina, para un partido de fútbol donde hay 300 personas en un barrio, como para una movilización que pone en riesgo a muchos compañeros. Pero esos compañeros no es que vienen obligados tampoco, porque yo he escuchado y los obligan. Tienen ganas de ir porque tienen bronca, porque tienen ganas de reclamar, o porque sienten que no son contenidos o atendidos. Y nosotros como gobierno hemos hecho muchísimo por los sectores populares, pero falta mucho más. De lo que hicimos, Ahora, falta mucho más. está La establecida- mercadería no siempre llega a tiempo, a veces llega tarde. Si no hay algo en la No nueva- llega la cantidad suficiente, entonces es muy fácil para mí decir, no movilicé. Y dice, mira, yo voy igual, gordo, ¿sabes por qué? Porque no tengo papa no tengo nada en la olla y tengo que ir a la calle. Ahora, y yo Chino- con qué autoridad le digo a esa señora o a ese señor que no movilice. ¿Hay Bueno, alguna ponete el reglamentación? barbijo y cuidate, por ¿Pero hay favor. alguna reglamentación que vaya a evitar? Le pregunto a Javi, digo, porque se habló también si van a dejar movilizaciones que vengan del Gran Buenos Aires a la capital Justamente federal. una de las situaciones es el mayor control en las calles y esto incluye Incluye. un poquito de apretar las clavijas en las movilizaciones, sobre todo las que implican movilizaciones que vienen del conurbano hacia la ciudad de Buenos Aires, Obelisco, Plaza de Mayo y sobre todo el Ministerio de Desarrollo Social. Yo creo que muy respetuosamente, porque no tengo autoridad para pedirle a compañeras y compañeros de otras fuerzas políticas y sociales, que tienen sus motivos y sus causas, te repito, comprensibles y atendibles, que por un periodo
de tiempo, hagamos una tregua, no movilicemos, cuidemos no solamente nuestra salud, la salud de nuestro barrio, la salud de todo, porque a ver, yo llego al obelisco con 1000 personas y vos pasaste caminando y vos no tenés la culpa, y yo mi reclamo es legítimo, es válido, pero en este momento tan delicado, estamos hablando de la vida, tratemos de subordinar todos los demás derechos que son legítimos e importantes, pero no hay ningún bien más supremo que la vida. ¿Y para conseguir eso hace falta que el Estado ponga más plata? Para Primero conseguir, si se para la construcción, como decía Javier. Primero tiene que haber responsabilidad de todos los actores. Cuando yo digo actores me refiero a la política en general, a los que estamos en el gobierno, a la oposición, pero también a factores políticos que pueden ser económicos, mediáticos, gremiales, iglesia, digamos, hay muchos actores que tienen poder en una sociedad civil tan dinámica como la nuestra. Pero obviamente si vos cerrás por un tiempo una actividad económica, la tenés que compensar, porque hay personas que apenas, aún con ese trabajo, llegan al día 15 o al día 20, no digo fin de mes. Si vos le decís, cuido tu salud, tomamos esta medida extrema, nos duele mucho, pero no podés ir a trabajar, te tengo que ayudar con algún tipo de instrumento institucional que implique dinero en el bolsillo. Pero eso se va a evaluar en el momento que ocurra. Lo hicimos en su momento. Hay un argumento que se dice, Guzmán no lo previó en el presupuesto. Cuando nosotros asumimos, por razones de la crisis que heredamos de 4 años del macrismo, que además viene de una crisis estructural de muchísimo tiempo, pero Macri empeoró todo, gobernamos con el presupuesto de Macri. Después se fueron determinando las partidas cuando apareció la pandemia. ¿Quién creía que iba a haber pandemia el 10 de diciembre del 2019? Estábamos pensando cómo negociamos con los acreedores privados y cómo se lanzaba un plan de reactivación económica. Esa era nuestra agenda, además de la reforma del sistema federal, el 10 de diciembre del 2019. Cuando aparece la pandemia, se incorporan las partidas necesarias en el presupuesto. Ojalá no ocurra, no por un tema económico, por un tema de salud. Ojalá no tengamos que recurrir. Pero si llega a haber un desborde, cosa que creo que no va a ocurrir, porque el presidente se anticipó, tomó medidas que la mayoría de los argentinos acompañaron. Es muy bueno que Rodríguez Larreta haya vuelto a dialogar y que se estén entendiendo junto con los demás gobernadores, pero si es necesario, se va a recurrir a sostener las actividades económicas que cierren por 10 días, por 15 días, por 20 días. Va a ser así. Volver a las herramientas que se utilizaron en la primera ola. Sí, no sé si son las mismas, porque ahora está el Repro 2, por ejemplo, y no está la ATP. Lo importante es que si vos tenés que cerrar o no podés pagar tu salario, como le pasa a los negocios que, por ejemplo, la cervecería. Estuve reunido otro día con un montón de empresarios gastronómicos que tienen la mayoría de cervecería, que trabajan de noche. Al ir corriendo el horario de cierre, vos no podés abrir o tenés muy poca posibilidad de generar recursos. Bueno, con el Repro se le va a ayudar a pagar el salario de los trabajadores y además hay créditos especiales para sostener esa actividad. Y cuando esto termine, va a haber muchos que cerraron. Y vamos a tener que ir a buscarlo para ponerlo de pie y que vuelvan a funcionar. Chino, lo último que quiero preguntarte, recién dijiste y no lo quería dejar pasar, sé un montón de cosas que no puedo decir porque todavía no se formalizaron. Respecto del anuncio de mañana, ¿qué nos preguntamos? ¿Cómo lo iba a comunicar? ¿Si iba a ser con consenso? ¿Si volvíamos a ver la mesa de 3? Decías, el presidente quiere consensuar, pero el último anuncio del DNU lo hizo solo diciendo, esto es unilateral, no se lo pregunté absolutamente a nadie. ¿Nos puede dar alguna pista de lo que va a pasar mañana para calmar un poco esta ansiedad que tenemos todos? No, pero primero ha habido reuniones. Primero, aquella vez que el presidente anunció solo que estaba todavía aislado, había habido 4 o 5 reuniones en la Casa de Gobierno de jefe de gabinete de la ciudad, con el de la provincia, con el jefe, con Santiago Cafiero, con consulta con especialistas. Siempre hubo consulta, siempre hay diálogo, siempre No hay se habían contacto. puesto de acuerdo, ¿no? Pero no está mal eso. Claro. El tema es Trota que no sabía, hagamos el Trota no sabía esfuerzo, lo que se iba a que anunciar, hagamos lo el esfuerzo contó. en ponernos de acuerdo. Por eso es muy bueno que mañana se haga un gran esfuerzo, no por la política, ni por los gobiernos, ni por las encuestas, ni por quién va a ser candidato, sino por los argentinos, que muchos de ellos nos están mirando ahora, que nos pongamos de acuerdo y demostremos que tenemos, que primero nos interesa la Argentina. Y como dice el Papa, y Alberto Fernández lo dice siempre, y yo lo reitero, de esto no se sale solos, se sale juntos. O sea que y junto es oficialistas, opositores, empresarios, ¿Le podemos ver una foto trabajadores. mañana? No. No.
No, yo pensé que me estaba diciendo No, que sí. por lo menos no está previsto que Una estén con los foto, digo, donde gobernadores. no esté solamente Alberto Fernández. No está previsto. No, Sí. yo no estoy diciendo eso, además no me corresponde decirlo. No, pregunto, digo, Estoy como hablando de la dijiste que tenías cuestión conceptual. Lo conceptual es que si Argentina no entiende que esta pandemia es una tragedia, pero a su vez puede ser una oportunidad, que si entendemos la gravedad de la crisis que está ahí desnuda, ahí arriba de la mesa, que antes no la queríamos ver, 42% de pobres, si tenemos un acuerdo serio, no para disfrazar la pobreza, no para meterla bajo la mesa, sino para resolverla, quizás en 10, 12 años tengamos un dígito de pobres y un dígito de inflación. Pero esto implica un acuerdo serio con los sectores productivos, con el campo, con la oposición. Pero me hablas de pensando... 10, 12 años, los argentinos estamos pensando en los próximos 15 días. Bueno, ¿sí? pero Los está muy sabes. bien que nosotros pensemos, no en los 15 días, en mañana, dentro de un rato. Sí, claro. Pero si queremos cambiar la Argentina, tenemos que tener una mirada de acá al 2050. Y la obligación de la clase dirigente, la obligación de los grandes empresarios, la obligación de los grupos mediáticos, la obligación de los intelectuales, en vez de pelearnos, de gritarnos y pasarnos factura a ver quién tiene la culpa, es ver cómo reconstruimos la Argentina mirando a largo plazo. Chino, muchísimas gracias y me quedo con este título, ¿no? Pidiéndole una tregua, independientemente de que no sean los propios sectores del movimiento, a los otros compañeros pidiendo una especie de tregua, por lo menos para bajar estos números que son Una espeluznantes. tregua a todos. A todos. Argentina tiene que tener una Bueno, tregua y transitar razonablemente, armónicamente este difícil proceso. Chino, No se sale solo, salimos juntos. muchas gracias, Chino. Gracias a ustedes. Está